Ahí Bien, está muerta risa. bien, aquí estamos en mi canal de YouTube. Bueno, saludos a tu hermana, porque no me ibas a dar la entrevista, Adriana, para salir con tu hermana, pero ya te vas a poder ir con ella. Pero nada, no quiero dejar de pasar por aquí y pulsar un poco la opinión, porque ya hay muchas reacciones en torno a lo que es el tema de las elecciones, ya fijadas para el 6 de diciembre por parte del régimen. Tengo a Pedro Pedrosa, consultor político, y Adriana Vigilancia. Bueno, vamos a comenzar con Adriana. ¿Era esperado que nos llevaran a estas elecciones? ¿Era esperado que nos enfriaran? ¿Era el plan? Es más de lo mismo, Alejandro, eso lo tenemos viviendo mínimo desde el 1999. Farsa, estafa tras estafa, farsa tras farsa. Ellos no operan, no, ellos son un cartel de delincuentes. Fíjate cómo modificó la Constitución el CNE y no se le quita no se le mueve ni un cabello a la Gladys Gutiérrez ni a la Indira, no me acuerdo cuál es el apellido de la nueva rectora. Tranquilamente decidieron que ahora vamos a tener 277 diputados cuando hay una norma constitucional que te impone que lo que haya son 167 según el número de habitantes de Venezuela, y eso es para lo que da. Entonces, no, ellos tranquilamente modifican la Constitución, hacen lo que les da la gana. Entonces, eso es más de lo mismo. Pedro, entonces esto más de lo mismo, pero nos llevan a elecciones. Unas elecciones que el mundo entero, estos 4 meses se van a dedicar a ver cómo desarticulan a Juan Guaidó, y después que ocurran esas elecciones, lo sacan definitivamente de esos espacios, que ya hace rato que no están en ese espacio, pero entonces, bueno, tienen la excusa perfecta para empezar a hacer contratos, empezar a hacer, recuperar el oro de Inglaterra, recuperar a Citgo, si es que no la perdemos en el transcurso de los días. Al final van a tener eso que les va a permitir firmar y pagarle a Rusia sus compromisos, que es la Asamblea Nacional Legítima, porque las elecciones, sean o no reconocidas, pues las van a realizar y van a ocupar esos espacios con su propia gente, ¿o me equivoco? Por supuesto que va a ser así, y entonces, y que no, que hay 60 países que reconocen, eso no les interesa, Alejandro. A ellos lo que les interesa es permanecer en conchupancia con sus socios, con ese nuevo eje conformado, Turquía, Irán, Rusia, China, absolutamente antagónico, y bueno, y España también, ¿no? Que juega más para el reino de Wu que para Occidente, ¿no? Y no les interesa, o sea, de paso, esto ellos se lo plantearon desde el 23 de enero de 2019, cómo sacamos a Guaidó del camino, cómo legitimamos nosotros una Asamblea Nacional propia para que quede deslegitimada la estrategia que ha impulsado desde la Casa Blanca los Estados Unidos. Esto es más de lo mismo en manos de las mismas personas, de paso, porque Stalin González fue vicepresidente del Parlamento de Guaidó y es el primero que anda hablando de que tenemos que entendernos, ponernos de acuerdo, vamos a elecciones y todo lo demás. Es más de lo mismo ocasionado por las mismas personas. Esas mismas personas tenían el plan de llevarnos a estas elecciones, Adriana. Este grupo llamado el G4, Henry Ramos, Falcón, Manuel Rosales. Lo que está clarísimo es que no tenían la intención de que cesara la usurpación, porque desde el 2 de febrero yo también dije, y dije en un programa de Jaime Bailey, Guaidó es un milagro, no por Guaidó, sino por lo que representaba para los venezolanos una persona que iba a ser reconocida y su lenguaje iba a ser tomado en cuenta como de presidente de la República, casi nada. Imagínate, el primero que tiene el deber de proteger a la población es su presidente, antes que pedírselo a la comunidad internacional, el R2P, bueno, vamos a pedírselo a nuestro presidente. Nuestro presidente nunca quiso, nosotros le ofrecimos a una cantidad de ex-DICIP que querían trabajar como su grupo de seguridad para hacer ejecutorias del Tribunal Supremo de las decisiones que dicta en el exilio, el tribunal que ese mismo parlamento opositor nombró, tratando de construir sobre la Constitución maltrecha y todo lo que ya sabemos, pero es lo que, vamos a decir lo que dice, pero es lo que hay, tratando de construir una vía. Se ha podido construir otra vía, no tengo ninguna duda, y el Estatuto de la Transición, que fue publicado el 6 de febrero, me tiró a mí un vaso de agua fría cuando veo aquello de que iba a ser a la vez de presidente de la Asamblea, presidente del Ejecutivo, y además que había cogobierno de cientos y pico, 67 diputados, que incluía a los chavistas, que después le dieron la bienvenida. O sea, todos los documentos que firmó ese grupo G4 en la Asamblea Nacional el año pasado, todos conducían a una solución política, cosa que no existe para Venezuela. No hay una solución política porque no estamos hablando con políticos, estamos hablando con criminales. Pero ¿quién no entendió eso? Que estamos enfrentándonos a una poderosa narcotiranía, René, Pedro. Mira, oye Adriana, yo no lo tomes a mal, ¿no? Pero el problema que tiene Adriana es que ella es muy abogada. El problema de Adriana es que es demasiado abogada.
Yo te voy a poner dos ejemplos, porque ella lo dice, pero dice esto es lo que hay. Esa constitución es la camisa de fuerza, y como es la camisa de fuerza, el establishment constituido por la oposición y el gobierno apelan constantemente a esa constitución porque a la vez es lo que les permite permanecer en el poder. Dos ejemplos. Cuando Adolf Eichmann fue llevado a juicio en Israel por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial de genocidio contra el pueblo judío, no había una sola ley, una sola reglamento, no había nada que le permitiese se me fue el nombre ahorita del sistema de inteligencia israelí, no había nada que le permitiese a Israel agarrar a Eichmann en Argentina, secuestrarlo y llevarlo a juicio. Cuando Estados Unidos intervino en los Balcanes, no había ninguna legislación de la OTAN, ni de Corte Internacional, ni nada que legitimara esa intervención. Esa intervención se hizo, al igual que el secuestro y posterior juicio de Adolf Eichmann, por necesidad y por exigencias morales. Claro. Eso es todo. Aquí hay una exigencia moral de detener el deterioro sistemático y deliberado de la vida de todo un país, de todos sus ciudadanos. Claro, pero el día que empecemos a utilizar eso, como argumento principalísimo para exigir la ayuda que necesitamos y cambiemos la narrativa, por supuesto, ese día van a ver cómo las acciones de esa comunidad internacional que nosotros apelamos a cada rato van a pasar de ser de micrófono y declarativas a ser contundentes. Punto. ¿Qué iba a decir, Adriana? Que estoy muy remontándome el año pasado y porque existe una comunidad internacional, yo siempre le discuto eso a Pedro, que no puedo evitar, si el propio Estados Unidos, la potencia líder en este conflicto, dice que es el 233 y por eso Guaidó es el presidente y esa es la constitución que cita, yo lo que estoy diciendo es que aún con esa constitución había posibilidad de construir otra vía. La había, pero no quisieron construirla. Pero dejando eso a un lado, por supuesto que opino como Pedro, ya Venezuela... Entonces no podemos ser tampoco tan contradictorios. Es un Estado fallido. En un Estado fallido no hay constitución. La constitución la derogó el propio chavismo. Porque para que tú sepas, Pedro, igualito todo lo que han hecho es inconstitucional según su propia... Tanto que la han querido reformar y la han tenido que reformar 20 veces. Exacto, pero eso no existe, pues. Eso no existe, te lo concedo y estamos en un Estado de facto totalmente y hay que quitarse esos esquemas de la cabeza de que esto va a salir por una solución tipo constitucional, porque verdaderamente la oportunidad la tuvimos el año pasado, pero se ha ido desdibujando, se nos ha ido como agua entre los dedos porque no hubo voluntad tampoco de hacerlo. Y como dice Pedro, es una exigencia moral y estamos en estado de necesidad, en legítima defensa, en derecho a la rebelión y you name it, todos son derechos naturales del hombre. Claro, pero frente a eso, el desazón de que no podemos, de que estamos solos realmente, porque no hay una ayuda real, porque entonces cuando hablas de una intervención internacional, conjunta, de países interesados en ponerle término a lo que es esa narcotiranía, entonces hay otras voces que dicen que no es así como se va a salir. Y así vamos transcurriendo, fíjate, ya estamos en julio, viene agosto, septiembre, octubre, y van pasando los años, y me preocupa que terminemos como Cuba, acostumbrándonos, y no por gusto, sino porque el poder que tiene esta gente es cada vez mayor, ¿o no? Si nos acostumbramos los venezolanos a eso, eso es mala noticia para el mundo entero. Perdón, pero lo único que voy a decir, no es Venezuela la que se va por el caño, se va toda la civilización occidental, como bien dijo Pedro, porque esto es una agenda mundial. Esto es un nuevo eje del mal, esto es el nuevo orden mundial y la agenda globalista y todo el disparate que tienen metido en la cabeza los progresistas, de cambiar completamente el esquema de reparto de poder político, incluso quieren acabar con las democracias, es obvio. Pero no es Venezuela y es importante rescatar eso. Es toda la civilización y los principios judeocristianos y los valores occidentales lo que están en juego con el caso de Venezuela. Y ojalá eso lo entienda el mundo. Y como dice Pedro, hay que empezar por decírselo, porque si no, imagínate. Ojalá. Pedro. Bueno, Venezuela, a ver, yo entiendo lo que quiere decir Adriana. Lo que trataré de afinar es que, en efecto, Venezuela no es el ombligo del mundo. Y ante esa realidad del ataque a Occidente, a la civilización occidental y a la tradición judeocristiana que estamos viendo actualmente, Venezuela va a pasar a un segundo plano. Venezuela va a pasar a un segundo plano y probablemente cuando eso termine de suceder, espero ya no estar acá. Pero sin duda Venezuela ha sido el tubo de ensayo, el campo de práctica donde se han volado todas esas bombas, donde se ha puesto en práctica todo lo que estamos viendo actualmente
en otros países. Ustedes allá en Estados Unidos ven a dos bandas criminales como Black Lives Matter y como Antifa derribar estatuas, atacar la propiedad privada, y entonces sale CNN y otros medios de comunicación a comparar esas protestas con las protestas que ocurrieron en Venezuela, que son desnaturalizando absolutamente lo que es el sentido de una protesta y lo que es el orden que debe imponer el Estado para garantizar el bien y la paz de sus ciudadanos. Lo que te quería decir, y por crudo que sea, si nosotros en efecto llegamos a esas elecciones de diciembre y si Donald Trump no es reelecto en noviembre, bueno, uno, ya no estaré aquí y podremos hablar con más calma. Y dos, vayan buscando sus planes funerarios allá en Miami, porque jamás podrán regresar a Venezuela. Bueno, eso nos aleja. Esa es una lectura cruel, pero bastante realista, ¿no? Es bastante realista. Adriana, termino contigo este contacto para mi canal de YouTube. ¿Eres tan pesimista? Es decir, ¿tú crees que no vas a regresar más a esa Venezuela de la que salimos algún día? Yo creo como Pedro, que está en manos de que se reelija Trump, porque no veo posibilidad alguna en los demócratas, o no han entendido, o no quieren entender, o son mitad de ellos extrema izquierda y están con esa gente. Somos unos conejillos de ensayos y ellos no les dolemos. Es mentira que tengan alguna empatía por nosotros, porque hay que erradicar el mal. Y si no estás atacando el mal desde el comienzo y haces esa cosa como banalizar plantear en el mismo nivel las protestas de Black Lives Matter con las de Venezuela, que era contra una tiranía genocida, imagínate, que asesina gente en las calles tranquilamente frente a todo el mundo por un policía aislado que no recibió orden de nadie para hacerlo. En Venezuela reciben órdenes en televisión de que vayan y ataquen a la gente que es disidente. Eso es totalmente distinto. Entonces, esa gente que piensa así, obviamente no nos va a ayudar para nada, nos va a hundir más. Bien, muchísimas gracias a los dos, Adriana Vigilanza y a Pedro Pedrosa, por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Gracias. Oye, excelente. Gracias, Alejandro. Feliz gracias a los dos. Igualmente, igual, Adriana, un beso. Un millón de gracias a los dos, Pedro, te quiero mucho. Cuídate.